Bienvenida, ¿verdad? Bueno, a ti y a todos los demás compañeros. Hola, Jay. Oficialmente a lo que es el último módulo, la primera clase del último módulo. Espero que estén igual de emocionados que yo. Sé que ha sido un camino largo y tal vez también muy cansado, pero les aseguro que al final del día, ya al final del programa, va a valer totalmente la pena. Entonces, no les voy a quitar más tiempito del día de hoy. Yo dije, ay, no, ¿será que los chiquillos se acuerdan que es a las 6:30? Pero por dicha sí. Discúlpenme ahí por la clase de la semana pasada. Es que estuve incapacitada y pues obviamente no puedo conectarme a dar lecciones incapacitada. Pero ya para hoy ya estamos volviendo. Ojalá ya no vuelva a pasar para este último módulo. Pero no, cualquier cosita ya por lo menos se la juegan bastante. Entonces, sí, chicos, para el día de hoy estamos empezando, perdón, con lo que es el módulo de procesos industriales. En realidad, la clase de hoy no es muy larga y es bastante teórica, entonces es muy, muy, muy bonita. Ya saben que cualquier consulta que tengan, con todo el gusto del mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo que son fundamentos de procesos, ¿ok? Conceptos básicos que tal vez nos hacen falta para terminar de amarrar todo lo que hemos visto a lo largo de estos ya casi 6 meses que llevamos, ¿ok? Entonces, fundamentos de procesos. Dice, primero, lo primero que vamos a ver es qué es un proceso, ¿ok? Como ven ahí, un proceso es un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. En otras palabras, un proceso viene siendo este conjunto de actividades ordenadas que transforman algo, o sea, las entradas, en un resultado final, las salidas, lo cual este tiene un propósito. En palabras aún más simples, el proceso es la serie de pasos que nosotros seguimos para lograr algo. Por ejemplo, en una fábrica de camisas, ¿verdad? El proceso sería, entra la tela, se corta, se cose, se plancha y se empaca. Y de esta manera tenemos una camisa terminada. Todas estas actividades en conjunto son un proceso. ¿Ok? Entonces, básicamente, este es el flujo del producto, ¿verdad? El proceso general que sigue un producto. Todo inicia en el proveedor, ¿verdad? Que es quien nos da las entradas. Esas entradas pasan por una serie de actividades, que es el proceso, y salen ya como salidas, ¿verdad? Como producto terminado que va directamente a nuestro cliente. En ese proceso o en ese flujo siempre vamos a encontrar algo súper importante, que es el valor añadido o también conocido como valor agregado. El valor añadido es cuando una actividad sí cambia el producto o servicio de forma que el cliente está dispuesto a pagar por ello. Para que algo tenga un valor añadido debe cumplir que transforma el producto o servicio, que el cliente lo aprecia y que se hace bien a la primera, sin retrabajo. Como por ejemplo, en la fábrica de camisas. Ejemplos de valor añadido serían cortar la tela, coser la prenda y pintar una pieza. ¿Por qué? Porque básicamente sin esto el producto no existiría como tal. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas no son valor añadido? Bueno, el valor añadido, ¿verdad? Como sabemos, son actividades que sí cambian el producto. Cuando hablamos de no valor añadido, tenemos que son actividades que no transforman el producto, pero que a veces llegan a ser bastante necesarias, como por ejemplo, esperar, transportar, inspeccionar, guardar en bodega o retrabajar por errores. Esto se llama valor no agregado y viene siendo, al final de cuentas, un desperdicio en manufactura esbelta. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar con unos conceptos importantes que debemos tener como claro siempre, ¿ok? Producto, ¿qué es el producto? Facilísimo, es el resultado de un proceso, el resultado del conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman entradas o salidas. Esto aplica tanto para productos tangibles como bienes e intangibles como servicios. El sistema. En una estructura organizativa
tenemos todo lo que son procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de prevención en riesgos laborales. Los sistemas normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. Procedimiento. El procedimiento, en palabras muy sencillas, es una forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos, los procedimientos se expresan en documentos que contienen, perdón chicos, el objeto y el campo de aplicación de una actividad. ¿Qué debe hacerse? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo? ¿Qué materiales serán necesarios? Equipos y documentos que deban utilizarse. También cómo el mismo debe controlarse y registrarse. El procedimiento es básicamente la receta de cocina, ¿verdad? Creo que ya les había dado este ejemplo antes de una receta de cocina que normalmente tiene cuáles son los ingredientes, qué instrumentos voy a necesitar, cuánto tiempo tengo que dejar ciertas cosas reposando, cuál es el paso a paso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Actividad. La actividad es la suma de tareas que normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso y normalmente se desarrollan en un departamento o función. ¿Hasta acá vamos claritos con los conceptos? Jay, súper bien y clavo. Genial. Proyecto. Suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos, ¿ok? Los procedimientos en las empresas lo que hacen es ayudarme a buscar repetitividad. ¿Para qué? Para asegurar uniformidad en los resultados. Cuando hablamos de proyecto, a pesar de que también es una serie de actividades, la diferencia es que los proyectos no se repiten, ¿verdad? Simplemente se crean para cubrir un objetivo o una necesidad, se implementan y ahí terminan, ¿verdad? No es como que vamos a hacer el mismo proyecto 20 veces en una semana. ¿Ok? Los indicadores o el indicador es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. El subproceso son partes bien definidas dentro del proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. ¿Ok? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un viaje, ¿verdad? A otro país, por ejemplo, el proceso, ¿verdad? Viene siendo todo lo que involucra planear un viaje, pero los subprocesos puede ser reservar el hotel, comprar los vuelos, reservar el transporte dentro del otro país, etcétera, etcétera, ¿ok? El tiempo de ciclo, también conocido como TC, se puede definir como el tiempo que transcurre entre la producción de dos unidades consecutivas, siempre que estemos trabajando unidad por unidad. Conceptualmente, el TC está ligado al proceso y es un indicador de su rapidez. También viene siendo un parámetro que tiene sentido únicamente en los procesos cíclicos, ¿ok? O sea, que terminan y vuelven a empezar de exactamente de la misma forma. Ahora, centros de trabajo. Los centros de trabajo, en palabras muy sencillas, es en donde desarrollamos nuestra actividad laboral. Existen muchísimos, ¿verdad? Dependiendo de nuestro trabajo. Pero entre ellos tenemos ejemplos como almacén, fábrica, sucursal bancaria, mercado de abastos e inclusive las aduanas de puertos. ¿Ok? ¿Nos quedan claros los conceptos? Excelente. Ahora, vamos a hablar de los tipos de proceso, ¿verdad? Ya sabemos qué es un proceso. Ahora, hablemos de los tipos. Existen, en general, chiquis, tres tipos de procesos. Tenemos los procesos
estratégicos, perdón, los operativos y los de soporte. ¿Ok? Entonces vamos a ver uno por uno. Dice, los procesos estratégicos son aquellos que definen el rumbo de la organización. Sirven para planear, dirigir y tomar decisiones importantes. Estos procesos responden a qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Entre las características está que los realiza la alta dirección, son a muy largo plazo y guían a todos los demás procesos. Por ejemplo, lo que viene siendo planeación estratégica, definición de objetivos, política de calidad, análisis del mercado y toma de decisiones gerenciales. ¿Ok? Los procesos operativos, también conocidos como procesos misionales, son los procesos que produce el producto o servicio que recibe el cliente, ¿verdad? Básicamente son el corazón del negocio y responden a qué hacemos para cumplir nuestra misión. Entre las principales características está que genera valor directamente al cliente, transforman insumos en productos o servicios y son los más visibles para el cliente. Por ejemplo, la fabricación de un producto, la atención al cliente, ventas, entrega de pedidos o prestación de un servicio, como los vemos en los hospitales, las escuelas, talleres, etcétera, etcétera. Y por último, pero no menos importante, tenemos los procesos de soporte o de apoyo, ¿ok? Son los procesos que no producen el producto, pero permite que los procesos operativos funcionen de manera correcta y responden a qué necesitamos para poder operar. Entre las principales características está que no genera valor directo al cliente, son necesarios para que la empresa funcione y apoyan a los procesos operativos, como lo pueden ser recursos humanos, conta, compras, mantenimiento, sistemas, limpieza y seguridad. ¿Ok? Entonces, en resumen, los procesos estratégicos son aquellos que definen el rumbo, como por ejemplo la planeación y las políticas de la empresa. Los procesos operativos son los que producen el bien o servicio, por ejemplo, todo lo que está atrás de fabricar, vender y atender. Y los procesos de soporte son los que apoyan a los operativos, por ejemplo, recursos humanos, contabilidad y mantenimiento. ¿Ok? ¿Nos quedan claros los tipos de proceso? Excelente. Muy bien, chicos. Entonces acá tenemos una imagen que básicamente este, ilustra lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Ahora, hablemos acerca de la utilización del proceso, ¿ok? Ay, perdón, chicos, es que me hago, quedé como con una tosecilla rara. Ok, entonces, hablemos de la utilización del proceso. Primero, ¿qué es la utilización del proceso? Bueno, la utilización del proceso es el grado en que un proceso, máquina o sistema productivo está siendo realmente aprovechado en relación con su capacidad total. En otras palabras, la utilización del proceso mide cuánto se usa un proceso comparado en cuánto podría usarse, ¿ok? Una idea clave para aprender esto es que no basta con que exista un proceso. Lo importante es saber si se está usando bien o se está desaprovechando, si le estamos sacando el jugo al 100% o todavía nos falta un poco más. Por ejemplo, supongamos que una máquina puede trabajar 8 horas al día, ¿ok? Y esa es su capacidad total, pero esta solo se utiliza 6 horas. Entonces, la utilización viene siendo 6 entre 8, lo que nos da como resultado un 75%. Esto significa que el proceso no se está aprovechando al 100%, ¿ok? En un proceso productivo, lo que viene siendo esta fórmula o la utilización del proceso sirve para ver si tenemos tiempos muertos, detectar cuellos de botella, saber si falta o sobra capacidad, mejorar la productividad y tomar decisiones, como comprar otra máquina, reorganizar turnos, reacomodar procesos, etcétera, etcétera. Tenemos en la utilización del proceso dos indicadores importantes.
Alta utilización, que es cuando el proceso trabaja casi todo el tiempo, pero nos puede llegar a generar saturación o retrasos. Y baja utilización, que es cuando hay ociosidad, se desperdicia capacidad y puede indicarnos mala planificación. Entonces, en resumen cortito, ¿verdad? La utilización del proceso es la relación entre el tiempo o capacidad usada versus la capacidad total disponible de un proceso o de una máquina. ¿Entendimos utilización del proceso? Excelente. Súper. Entonces, vamos a pasar al último temita que tenemos para el día de hoy, que son las celdas de manufactura, ¿ok? Entonces, las celdas de manufactura, chicos, contándoles un poquito, son una forma de organizar las máquinas, personas y herramientas en un área de trabajo para fabricar una familia de productos similares siguiendo un flujo continuo, ¿ok? Vienen siendo un mini sistema de producción donde todo está acomodado para fabricar un tipo de producto de principio a fin. ¿Cómo funcionan las celdas de manufactura? Bueno, en lugar de que nosotros en planta tengamos las máquinas separadas por tipo, por ejemplo, tornos de un lado, taladros de otro, tornillos sin fin del otro, etcétera, etcétera, en una celda de manufactura agrupamos las máquinas según el producto y no según el tipo de máquina. Entonces, el material entra a la celda, pasa por varias operaciones que están todas cerquitas y pegadas y sale como un producto terminado. El objetivo principal de tener celdas de manufactura es reducir tiempos de espera, reducir transporte, mejorar el flujo del proceso, aumentar la productividad y facilitar el control de calidad. Entre sus principales ventajas tenemos menos inventario en proceso, producción más rápida, menos movimientos innecesarios, mejor comunicación entre operarios, detección rápida de errores y mejor uso del espacio. Entre las desventajas, requiere una inversión inicial bastante elevada por el reacomodo de máquinas, necesita trabajadores multifuncionales, no es ideal para productos muy distintos y es difícil de cambiar si la demanda llega a variar mucho. ¿Ok? Entonces, en resumen, amarrando esta parte de acá, una celda de manufactura es un conjunto de máquinas y operarios organizados para producir una familia de productos similares, siguiendo un flujo continuo y eficiente. ¿Ok? Ahora, los pasos para diseñar una celda de manufactura realmente son bastante sencillos. Simplemente necesitamos seleccionar el producto, diseñar el proceso de manera eficiente, diseñar la infraestructura y diseñar la celda de trabajo. Vamos a ver a continuación que existen varios tipos de celdas de manufactura, ¿ok? Que se van a acomodar según nuestras necesidades. Entonces, tipos de celda de manufactura. Número uno, las celdas de una sola máquina. Es una celda formada, como lo dice su nombre, por una sola máquina que realiza todo el proceso principal del producto, ¿ok? ¿Cuáles son sus características? Bueno, cuenta con un solo equipo de trabajo, mantiene un flujo simple, un operario puede atenderla y su producción es limitada. Entre las ventajas tenemos que es fácil de instalar, tiene un bajo costo, su control es sencillo y es ideal para procesos simples. Entre sus desventajas está que mantiene una baja productividad, es poco flexible, si la máquina falla se detiene todo el proceso y no es apta para procesos largos. ¿Ok? Continuamos con lo que son las celdas en línea. Ahí abajito están teniendo imágenes de cómo se ve más o menos cada uno, ¿ok? Entonces, las celdas en línea se dan cuando las máquinas se colocan una después de la otra en línea recta, siguiendo la secuencia del proceso, ¿ok? Características. Siempre va a tener un flujo continuo, mantiene un orden según operaciones, es similar a una línea de producción pequeña y mantiene un poco cruce de materiales, ¿ok? Ventajas. Flujo bastante claro, fácil de controlar, menos retrocesos y buena para producción constante.
Desventajas. Por cómo está acomodada necesita mucho más espacio, es poco flexible, si una estación falla afecta toda la producción en línea y es difícil de reconfigurar. ¿Ok? Hasta acá vamos clarito con la definición general y las primeras dos celdas. Excelente, chicos, muy bien. Entonces, continuamos con lo que son las celdas de manufactura circular, ¿ok? Estas celdas se dan cuando las máquinas se disponen en forma de círculo u óvalo, permitiendo que el operario se mueva alrededor, tal como vemos en la imagen. Tienen un movimiento circular del material, el operador puede llegar a atender varias máquinas, trabaja un flujo continuo y tiene un espacio central libre, ¿ok? En las ventajas tenemos que gracias a ella mantenemos menos desplazamientos, buena comunicación, mejor supervisión y aprovechamiento del espacio. Pero entre las desventajas está que no sirve para piezas grandes, se requiere buena coordinación y puede ser confusa si hay muchos productos. ¿Ok? Continuamos con lo que es la celda de manufactura en U. Esta celda se da cuando las máquinas se colocan en forma de U, como lo escuchamos en el nombre y como lo vemos en la imagen, permitiendo que el inicio y el final del proceso estén bastante cerquita. También tienen flujos continuos, las entradas y las salidas están cercanas, un operario puede ser el que maneja varias operaciones y es bastante utilizada en temas de manufactura esbelta. Entre las ventajas está que reduce el transporte, es de fácil supervisión, es flexible a cambios, maneja menos inventario en proceso y mejora la comunicación. Entre las desventajas está que requiere personal bastante capacitado, no es apta para máquinas muy grandes y requiere un rediseño inicial. Ahora, continuamos con lo que son las celdas de manufactura en escalera, ¿ok? Se dan cuando las máquinas se colocan en forma de zigzag, como una escalera, para poder seguir la secuencia del proceso, ¿ok? Características. Mantiene un flujo en zigzag, tiene un menor recorrido del material, aprovecha espacios bastante largos y mantiene orden por proceso. Ventajas. Reduce los desplazamientos, tiene un mejor uso del espacio, el flujo va organizado y es fácil de supervisar. Desventajas. El diseño es más complejo, menos flexible, tiene difícil ampliación y puede confundir el flujo si este no está bien señalizado. ¿Ok? Y por último, perdón, tenemos las celdas de manufactura flexibles. Dice, este tipo de celdas son celdas capaces de adaptarse a distintos productos y cambios en el volumen de producción. ¿Ok? Entre las características está que siempre va a contar con máquinas versátiles, tiene un buen uso de la tecnología, cuenta con operarios multifuncionales y puede adaptarse a cambios rápidos de modelo, ¿ok? Entre las ventajas está que cuenta con una alta flexibilidad, reduce tiempos de preparación, permite variedad de productos y mejora la productividad, además de que responde de manera fácil a cambios en el mercado. Las desventajas. Tiene un alto costo de implementación, requiere personal capacitado, la técnica es más compleja y el mantenimiento es bastante especializado. ¿Ok? Entonces, ¿nos queda claro lo que son las celdas de manufactura y los tipos? Súper, chicos, excelente. Ok, entonces tenemos los últimos dos conceptitos. Línea de ensamble. Una línea de ensamble, chicos, es un sistema de producción donde el producto se arma paso a paso, mientras este se mueve por una serie de estaciones de trabajo y en cada estación se agrega una parte o se realiza una operación específica. Básicamente, el producto va avanzando y en cada punto se le agrega algo hasta que éste quede terminado. ¿Ok? Características. Las estaciones están ordenadas según sea el proceso, el flujo es continuo,
Cada trabajador hace una parte del trabajo, la producción es repetitiva y tiene un ritmo de trabajo definido, ¿ok? Por ejemplo, donde vemos mucho lo que son las líneas de ensamble, en lo que es la producción de automóviles. Normalmente en una línea así larga tenemos en una estación el chasis, en la otra el motor, puertas, pintura y finalmente una revisión, ¿ok? Ahora, tenemos también lo que es el proceso continuo. Un proceso continuo es un tipo de producción donde el material fluye sin interrupciones, normalmente 24/7, ¿ok? Y el producto no se fabrica por unidades separadas, sino como un flujo bastante constante, ¿ok? Los procesos continuos no se detienen y no se trabaja por piezas, sino más como una corriente continua. Entre las características principales está que mantienen producción constante, trabajan altos volúmenes, cuentan con equipos especializados, hay poco cambio de producto, alto nivel de automatización y es bastante difícil detenerlo, ya sea porque detener alguna de las máquinas cuesta muchísimo dinero o porque el detenerlas y o encenderlas dura muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces normalmente nunca se apagan. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos donde podemos encontrar procesos continuos? En lo que es la refinería de petróleo, la producción de cemento, normalmente en las plantas productoras de azúcar e inclusive en las producciones de papel. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las diferencias claves de estos dos? En la línea de ensamble trabajamos por unidades, mientras que en los procesos continuos trabajamos por flujo. En la línea de ensamble, el producto se arma por partes, mientras que en el proceso continuo, el producto se transforma de manera continua. En las líneas de ensamble podemos detener el proceso con facilidad, mientras que en los procesos continuos detenerlo es demasiado costoso. En líneas de ensamble tenemos ejemplos como procesos de carros y electrodomésticos y en los procesos continuos como gasolina, papel y azúcar. Entonces, termino acá de amarrar estas definiciones. La línea de ensamble es el sistema donde un producto se arma de manera progresiva al pasar por ciertas estaciones de trabajo. Y los procesos continuos son sistemas donde la producción se realiza de forma ininterrumpida y constante. ¿Ok? Entonces, no sé si nos queda claro, chicos, estas últimas dos definiciones. Excelente. Muy buen trabajo, chicos. Genial. Entonces, antes de dejar irlos, ¿qué? Ya no dije nada. Antes de dejarlos irse, nada más me queda como darles unos anuncios parroquiales, ¿ok? Los de siempre al final de la clase. Chicos, ya este es el último módulo, ¿ok? Yo sé que ya lo saben, sé que posiblemente lo llevan esperando desde que iniciamos, pero es importante que no aflojemos, ¿ok? Que sigamos como con la motivación, con las ganas, con el esfuerzo que hemos traído hasta el momento. Este módulo no es complejo, de hecho es bastante teórico, tal como la clase que vimos hoy, ¿ok? Entonces es como un excelente respiro, ya son los últimos conceptos para terminar de amarrar, pero en realidad se pasa muy rápido, ¿ok? Entonces no tienen que tenerle miedo. Funciona exactamente igual que todos los demás. Tiene sus exámenes por semana, las clases, etcétera, etcétera, ¿ok? Y ya después de esto, en la última clase, lo que es servicio al cliente se va a estar contactando con ustedes por medio del grupo general de WhatsApp para darles las indicaciones acerca de la graduación, ¿ok? Entonces, esas son como duditas que siempre me hacen en esta primera clase. No sé si queda alguna duda general de todo o está como ya clarito. Genial, chicos. Entonces, muchas felicidades, por supuesto, ¿verdad? Por llegar hasta acá. Nos quedan 3 clases. Ahora sí, cuenta regresiva, ¿verdad? Ya no es nada. Por favor, hagan los exámenes, intenten salir bien para ya poder verlos súper, súper graduados y graduadas, ¿ok? Con título en mano. Entonces, pues nada, como siempre, lo han hecho súper bien.
Ya en este módulo yo me pongo súper sentimental y me dan ganas de llorar. Me van a hacer mucha falta cuando se acabe, pero por el momento pues sigamos disfrutando del proceso y también aprendiendo. Ya saben que cualquier cosita con todo el gusto del mundo y por el momento les deseo que pasen una muy linda noche y nos escuchamos la próxima. Que estén súper bien, chicos. Chaito. Chao, buenas noches. Buenas noches, Clau. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Jay. Gracias a vos.